Una de las cosas que digo en mi iglesia también a menudo es que hay mucha gente inteligente en este mundo. Hermanos, ¿han visto alguna vez una persona con un coeficiente intelectual de alrededor de 170 o 180? Cuando estoy rodeado de gente así, me siento desanimado. Una persona con un coeficiente intelectual de 170 no memoriza nada, sino que todo lo que ve se guarda como fotografiado en su cabeza. Son tan inteligentes estas personas que dicen que hablan 5 idiomas o 10 idiomas. Pero no importa lo inteligente que seas, que no podrás vencer a una persona dirigente. Es incluso aterrador, ¿no? Ese tipo de personas dirigentes que avanzan al mismo ritmo todos los días. ¿Conocéis el cuento infantil de la carrera entre el conejo y la tortuga, no? ¿Y quién gana? No importa lo diligente que seas, que no podrás vencer a una persona diligente. La gente que va al mismo ritmo todos los días, ya sea que llueva, nieva o haga viento, da mucho miedo. Pero por muy diligente que seas, no se puede ganar a una persona con suerte. Imaginemos que me caigo, pero por casualidad, esa tierra tenía ginseng. Encima te caes en un campo de ginseng, que es muy valioso. ¿Cómo puedes vencer a una persona tan afortunada, no? No hay manera de vencer a esa persona. ¿No es así nuestra iglesia también? Hubo una vez que en una de las iglesias de Kaondo se construyó el edificio en la ladera de una montaña. Y para llegar a esa iglesia había que pasar por una cárcel, ¿no?, que hay al lado y cruzar un camino de montaña sin luces, por lo que da mucho miedo pasar por ahí aún con plena luz del día. Entonces todos al ver eso dijeron, ¿por qué se construyó la iglesia en un lugar como este? De noche, cuando encienden las luces en la iglesia, los agricultores que trabajaban en campo de alrededor se quejaban porque no crecen sus cultivos por esa luz y pedían que la iglesia comprase sus tierras como sea porque allí no crecían sus productos por la culpa de la iglesia. Y al haber tantas quejas, no quedaba más remedio que pedir incluso un préstamo para comprar ese terreno. Y exactamente 4 meses después de que ocurrió esto, se anunció que se va a construir un ayuntamiento justo al lado y que iban a poner una carretera de 8 carriles. Los precios del terreno de la zona saltaron 5 o hasta 10 veces en un instante, ¿no? Entonces vino la persona que vendió esas tierras llorando y gritando, devolvedme la tierra. ¿Cómo va a ser posible devolver algo que ya está completo el registro, ¿no? Eso ya pertenece a nuestra iglesia. No importa lo diligente que seas, porque siempre que va a haber otra persona con más suerte, ¿no? Y eso no depende del esfuerzo. Pero por más afortunado que sea una persona, esa no puede vencer a una persona a quien Dios está de su lado incondicionalmente. ¿Quién puede con esa persona a la que Dios se pone incondicionalmente de su lado? En la actualidad, Dios está absolutamente de parte de Israel. ¿Quién puede vencer a Israel? Nadie puede ganar contra ellos. No importa cuán inteligente, cuán diligente que seas o cuán afortunado seas, porque no podrán superar una vida en la que Dios esté incondicionalmente de su lado. Vamos a ver en 1 Samuel capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, versículo 19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a esa tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Aquí en el versículo 19 vemos que el Señor estuvo con Samuel durante su crecimiento. ¿No? La mejor eh, estrategia no es estar con Dios. La fortaleza de Jebús es un castillo inconquistable, ¿no? Es una fortaleza de las fortalezas, es una fortaleza bendecida por la naturaleza que jamás se puede conquistar físicamente. Pero Dios estaba con David, Dios estaba con Samuel. Vamos a ver en 1 Samuel capítulo 7, versículo 10. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, y hiriéndolos hasta debajo de Betcar, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sent, y le puso por nombre Ebenezer.
Jehová de los ejércitos está con Samuel. Samuel no es un estratega ni es un comandante militar. Samuel ni siquiera es general. Samuel fue simplemente un profeta de Dios que proclamaba la palabra de Dios a todos los israelitas desde Dan hasta Bérseba. Era un profeta de Dios que proclamaba la palabra de Dios. Dios estaba con Samuel. Por eso reunió a todo el pueblo de Mizpa. ¿Por qué? No para hacer la guerra contra los filisteos, sino que reunió a todo el pueblo de Mizpa para anunciar la palabra de Dios. Es decir, ofrecer sacrificios del holocausto para mandar que viviesen conforme a la voluntad de Dios. Es lo mismo que decir que los reunió para dar culto como hoy en día, ¿no? Entonces, si se reunieron para dar culto, ¿habrán salido de sus casas con armas? ¿Entre nosotros hay alguien que va el domingo a la iglesia con cuchillo de cocina en su bolso? No hay nadie, ¿verdad? Israel ni siquiera tiene armas de por sí. Como no hay herreros, Israel no tiene a nadie que forje el hierro, por lo que casi no tienen armas útiles. Todos los israelitas que se reunieron en la atalaya de Mizma solo para escuchar y anunciar la palabra de Dios. Pero esta noticia llegó a los oídos de los filisteos. Es difícil intentar luchar uno por uno, pero están todos reunidos, ¿no? Y qué bueno sería atacarles de un solo golpe ahora que están todos reunidos. Con esa noticia del espía de que los israelitas estaban reunidos en Mizpa, los filisteos lanzaron un ataque por sorpresa. Es difícil intentar matarlos uno por uno, pero están todos reunidos, así que dijeron eliminémoslos a todos de un solo golpe. Por eso los filisteos llevaron espadas, lanzas y llevando armas, y además estaban en un área plana. Entonces cuando oyeron que estaban en Mizpa salieron corriendo para atacar a los israelitas. Pero si miramos lo que hay aquí, vemos en medio del versículo 10, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo. Y de repente se oscureció el cielo y comenzaron a caer estruendos y relámpagos con toda la fuerza. Entonces vamos a pensar con sentido común, si un rayo cae sobre el terreno llano y tú tienes una espada o una lanza en la mano, no tienes una espada o una lanza, ¿qué pasaría? Por cada relámpago decenas de personas caían, ¿no? Cada destello caen decenas de personas y se produce un caos entre cientos de personas cada brillo del relámpago. Entonces, ¿qué tipo de persona seguirá sosteniéndolo? Tiraron todo al suelo y huyeron. Como huían, les perseguía el pueblo de Israel, pero todas las armas estaban ahí. Entonces ellos cogieron esas armas y persiguieron a los filisteos hasta Betcar y acabaron con ellos. Esa es la situación ahora, ¿no? Cuán agradecidos estaban y dijeron, Ebenezer, Dios me ha ayudado hasta aquí, hasta ahora, qué agradecido estoy. Por eso nosotros podemos tener la idea incorrecta de que tenemos que desarrollar las mismas habilidades y tener las mismas condiciones que el resto de las personas del mundo, pero eso no es cierto. Absolutamente no. La mejor estrategia para los cristianos es estar con Dios. No es como la gente del mundo que tienen las mismas estrategias que el mundo y las mismas condiciones que el mundo. Así no se puede vencer al mundo. ¿Cuál es la mejor estrategia para los cristianos? Es estar con Dios. Como el Dios de los ejércitos está con David, conquista tan fácilmente hasta ese castillo invencible. Fue una fortaleza de las fortalezas. Y la gente decían, incluso aunque seamos ciegos o cojos, podemos defender de vuestro ataque. Pero no lo dijeron por jactancia u orgullo, sino que realmente ese castillo era así de fuerte. Pero Jehová de los ejércitos
estaba con David. Eso es lo importante. Entonces, ¿puede el Señor Todopoderoso estar con nosotros en medio de nuestras vidas? Hay dos maneras de estar juntos con el Señor. Uno es que debe permanecer cerca de la palabra. No debe acercarse realmente a la palabra, con un corazón que anhela la palabra y la comunión. Y segundo, debe abandonar el pecado. El Espíritu Santo es un Espíritu Santo, pero no puede existir el pecado, ¿no? No podemos estar juntos. Como los israelitas tenían el pecado de idolatría, Jehová no tuvo más remedio que irse. Cuando se fue Dios, llegó el ejército de Babilonia y los exterminó. Otra cosa es que necesitas estar muy cerca de la palabra. En San Juan capítulo 1 leemos que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Estar cerca de Dios significa estar cerca de la palabra. Por eso hay que arrastrar el mundo con esas palabras. Si no tienes la palabra, serás arrastrado por el mundo. No puedes ir arrastrando el mundo, sino que te arrastrará el mundo. ¿Cómo podemos revelar la luz de Dios si somos arrastrados por este mundo que es como un tsunami? Y si hay pecado en tu vida, el Espíritu Santo no puede estar contigo. Echemos un vistazo al capítulo 16 de Jueces, Jueces capítulo 16. Voy a leer desde el versículo 15, capítulo 16, versículo 15. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Si hay pecado, el primer síntoma es que se rompe el shalom. El shalom es paz con Dios. Eso es shalom, ¿no? Pero este shalom, esta paz se rompe. Si estás en pecado, su alma fue reducida a mortal angustia, dice. Versículo 17, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fue rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y si hay pecado, el poder se va, la fuerza se va. 18. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Sobre todo cuando habla de Sansón, habla mucho de que él dormía mucho, ¿no? Sansón dormía todo el tiempo. Está durmiendo continuamente, ¿no? Y solo duerme, 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 duerme. Y por eso le atacan mientras duerme. Esto significa que una persona que está en pecado es lo mismo que dormir, ¿no? En su vida cristiana. Le hizo dormir y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, estaba dormido otra vez, ¿no? Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. La palabra más aterradora que se puede decir, que se puede leer aquí es al final, ¿no? Del versículo 20, ¿no? Dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él, ¿no? Esto es lo que realmente da miedo en la vida cristiana. Si estoy en pecado, si puedo sentir que el Espíritu Santo de Dios se aparta de mí, pues me arrodillaría delante de Dios si caigo en pecado, ¿no? Pero no puedo sentirlo. No me doy cuenta. Aunque me convierta en una persona inútil, no lo puedo sentir en absoluto. A veces hay algunas personas que solo hablan del pasado. ¿Sabes por qué hablan de viejos tiempos? Una persona que habla del pasado es aquella que no tiene nada que decir del presente. Una persona que no tiene nada que decir ahora en el presente habla del pasado. Entre los novios también pasa eso, ¿no? Los amantes que están cariñosos no están tan bien ahora los dos. ¿Qué necesidad tendrán de hablar sobre viejos tiempos, no? Pero la gente que habla del pasado no tiene nada que hablar del presente.
En su tiempo, dice, en el pasado evangelicé a mucha gente. Si le das la vuelta, significa que ahora no lo está haciendo. Antes leía mucho la Biblia, eso quiere decir que no la está leyendo ahora. En el pasado fui utilizado valiosamente. Si miramos la otra cara, significa que ahora no puede ser usado de ninguna manera. El mismo Satanás era un arcángel en la antigüedad. ¿Quién le llama ahora como arcángel? Decimos que es el diablo, ¿verdad? Y Judas Iscariote fue uno de los 12 apóstoles. Pero ¿quién le diría que Judas Iscariote es un apóstol? Le llaman el traidor que vendió a Jesús. Las historias del pasado no sirven para nada. Es inútil. Pero el problema es que no se da cuenta de que Dios lo ha abandonado. Ahora mismo Dios no me está usando en absoluto, pero no me doy cuenta de por qué Dios no me está usando. Pero si lo piensas detenidamente, es un pecado que debe ser abandonado ante Dios. Hay pecados que tienes que abandonar. Si no lo dejas, no podrá ser usado. Su alma fue reducida a mortal angustia porque mis fuerzas se han debilitado. Cuando hablamos de Sansón, él no es el principal representativo de la palabra poder, fuerza, ¿no? ¿Hay alguien en el mundo más fuerte que Sansón? ¿Dónde estaba esa persona más fuerte que Sansón en el mundo humano? Pero ¿por qué perdió todo su poder? ¿Por qué perdió todas sus fuerzas? Fue por el pecado. Jehová se apartó de él. Si hay pecado en nuestras vidas, también se irá. Entonces, por eso, nuestra mejor estrategia es estar con Dios de los ejércitos. Para estar con Dios de los ejércitos, una cosa que debemos hacer es acercarnos a la palabra y la otra es abandonar el pecado. Pero ¿no están las dos cosas relacionadas? Mientras te aferres al pecado, ya no entenderás la palabra. Y la palabra cada vez se aleja más, ¿no? Si no lees la palabra por un mes, pasa enseguida un año. Y si pasa un año, pues pasan 5 años. Y si pasan 5 años, pasan 10 años. No se lo puede decir a nadie, ¿no? Pero es que no puedo leer la Biblia. Cuando hago consulta en los retiros, realmente hay mucha gente que dice de esta manera: Pastor, no hay alegría. No tengo alegría en mi vida cristiana. Es muy frustrante. No tengo alegría. Entonces, después de escuchar esto, le pregunto: ¿cuánta palabra de la Biblia lees? Me da vergüenza, pero no leo la Biblia, dicen. Entonces, por eso, ¿qué alegría puede haber ahí, no? No la hay. Por eso le pedí que leyera 5 capítulos al día durante un mes. Y si no es capaz, que lo lea en voz alta. Entonces se llenará hasta sobrepasar de gozo y alegría en su corazón. Antes sentías a Dios que estaba tan lejos que tenías que llamarle con voz alta, ¿no? Pero si empiezas a leer 5 capítulos de la Biblia por la noche durante un mes, en un ambiente tranquilo, apagando tu teléfono y la televisión, llegarás a creer que te responde al momento, hasta en el más pequeño gemido, ¿no? Eso lo creerás, esa es la fe. Por eso deben poner cerca la palabra. Entonces la mejor estrategia es estar con Dios, con Dios.